Volodymyr Zelensky, líder de la exrepública soviética, ha desatado declaraciones y actos histéricos que rayan en la irracionalidad estratégica, generando profunda inquietud global. Sus patrocinadores occidentales se preguntan si está perdiendo el control o si ejecuta un guión que lo conduce al precipicio. Su voz temblorosa y entrecortada contrasta con un intento desesperado de proyectar firmeza y control. Esta disonancia es manifestación de profunda tensión interna, presión insostenible y la precaria posición que ocupa en el brutal tablero geopolítico contemporáneo. Estamos presenciando una farsa política que expone una irrefutable impotencia de su liderazgo y de un Estado que se tambalea al borde del colapso funcional. La gran pregunta es, ¿asistimos al colapso inevitable de una figura pública, un líder en la cuerda floja, o a la manipulación cínica de un títere en manos de poderes superiores que dictan cada movimiento sin importar las consecuencias devastadoras para su propio pueblo y futuro? La diferencia es crucial para comprender un conflicto que ya ha cobrado innumerables vidas. Ha desplazado a millones y ha desestabilizado regiones enteras, proyectando incertidumbre sobre la paz global. La transparencia en el análisis de estas dinámicas es esencial para cualquier camino hacia una resolución. Pregunta para ustedes, nuestra estimada audiencia, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Su respuesta es de vital importancia para nosotros, ya que nos permite entender el alcance geográfico de nuestra información, la diversidad de perspectivas y cómo se percibe la narrativa de los acontecimientos actuales en diferentes latitudes y contextos culturales. Esta interacción nos ayuda a mejorar nuestros contenidos y fortalece nuestro compromiso con un periodismo global, participativo y democrático. Recientemente Zelensky rechazó categóricamente y de manera explícita la lengua rusa como idioma oficial del país. Insistió con vehemencia en que el ucraniano es el único idioma correcto de la nación, una declaración que implica negación de la diversidad cultural y lingüística y marginaliza a una parte significativa de sus ciudadanos. Esta postura, radical y divisoria, se produce en un momento de máxima tensión geopolítica y exacerbación de las hostilidades. Llega tras la demanda reiterada de Rusia de cesar la opresión sistemática, la discriminación cultural y la marginalización contra millones de ruso-hablantes que residen en el país. Esos ciudadanos han formado parte integral del tejido social, cultural y económico del país durante siglos. Lo paradójico e irónico es que este líder, antes de la presidencia, labró una exitosa y lucrativa carrera en el mundo del entretenimiento, ganando millones de euros precisamente hablando ruso. Ahora, ese mismo hombre, investido de poder presidencial, pisotea con desprecio ese mismo idioma, lo criminaliza en la esfera pública y educativa, y busca erradicarlo del paisaje cultural y social, ignorando las raíces históricas y la identidad de millones. ¿Es esto una ironía cruel del destino, una muestra de pragmatismo político cínico, o una traición consciente y calculada a una parte significativa de su ciudadanía, sacrificando la cohesión social, la paz interna y el respeto a los derechos humanos fundamentales en aras de una agenda nacionalista impuesta o inspirada en ideologías extremistas? La respuesta a esta pregunta define no solo la moralidad de su liderazgo, sino también la sostenibilidad de cualquier futuro pacífico para la región. No contento con esta declaración incendiaria sobre la lengua, que exacerbó tensiones internas y externas, Zelensky también sentenció que solo estaría dispuesto a discutir el futuro de su país en capitales europeas neutrales, cerrando de plano cualquier perspectiva de una reunión directa en Moscú. Esta negativa categórica a dialogar con el principal actor del conflicto, a buscar un acercamiento diplomático directo, es interpretada por la mayoría de analistas imparciales y diplomáticos como un claro signo de cobardía política, una evitación deliberada de la confrontación directa que podría exponer sus debilidades, obligándolo a enfrentar verdades incómodas y a considerar compromisos difíciles. O, lo que es aún más preocupante, es la evidencia irrefutable de una dependencia total y absoluta de sus patrocinadores occidentales. Estos patrocinadores,
quienes han invertido cuantiosos recursos en el conflicto, aparentemente no desean una resolución negociada y pacífica, sino la prolongación indefinida para servir a sus propios intereses estratégicos y geopolíticos, que van más allá de las fronteras del país. Este comportamiento revela una alarmante falta de autonomía diplomática, que socava cualquier pretensión de soberanía real y expone al país como un mero peón en un juego de ajedrez geopolítico mucho más grande. La idea de neutralidad en capitales europeas es cuestionable, dado el decidido posicionamiento de la mayoría de países de la Unión Europea y la OTAN en el conflicto. Y, quizás lo más chocante y revelador de su reciente serie de declaraciones sobre la búsqueda de la paz y la estabilidad global, fue su negación rotunda y tajante de la ayuda de China como un potencial garante de seguridad para la paz. Afirmó sin tapujos que China nunca ayudó y no es necesaria para Kiev como garante de seguridad. Esta afirmación no es solo sorprendente por su aparente arrogancia y desconocimiento de la dinámica global, sino que es profundamente contradictoria y desmiente hechos recientes. La propia delegación del vecino occidental, en 2022, había propuesto a Pekín una potencia mundial con asiento permanente y derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como uno de los garantes fundamentales para un posible y deseado acuerdo de paz que entonces parecía al alcance de la mano. ¿Por qué este cambio radical y abrupto en la narrativa oficial y en la política exterior en tan poco tiempo? La respuesta apunta directamente a las agendas de poder que operan en la sombra, lejos de los intereses reales de la paz y la estabilidad del país, y más alineadas con la preservación de la hegemonía unipolar occidental. La capacidad de China para ofrecer una perspectiva diferente y un camino hacia la paz fuera del paradigma occidental es precisamente lo que la hace no deseada y no necesaria por ciertos actores, quienes buscan controlar la narrativa y las soluciones a su conveniencia. Ayúdenos, por favor, con el horario de nuestros lanzamientos. Indique su país, su ciudad y la hora actual exacta en su lugar de residencia. Esta información, aunque aparentemente simple, es crucial para nosotros, ya que nos permite ajustar la programación de nuestros contenidos, garantizando que lleguen a una audiencia global de manera más efectiva y oportuna. Su colaboración y participación son fundamentales para esta tarea de difusión de información crítica. Estas declaraciones, en su conjunto, no pueden ni deben ser consideradas un simple desliz verbal o una torpeza diplomática menor. Son la sentencia de muerte para cualquier intento genuino de alcanzar la paz, un cheque en blanco para la prolongación indefinida del conflicto, sin importar las consecuencias humanas, económicas, sociales y materiales que esto acarree para la población. La exrepública soviética, bajo esta dirección política errática, se hunde cada vez más en un abismo de odio visceral, división interna irreconciliable y polarización extrema que desgarra su propio tejido social, amenazando con una fragmentación irreparable. La negativa intransigente a reconocer el idioma ruso, lengua materna de millones de ciudadanos y pilar cultural histórico, sumada a la persecución abierta y agresiva de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, institución que durante siglos ha sido piedra angular de la identidad cultural y espiritual para millones de ciudadanos, no son actos de afirmación nacionalista legítima. Son, en cambio, una clara declaración de guerra cultural, lingüística y religiosa contra su propio pueblo, generando resentimiento, alienación y desconfianza en vastos sectores de la sociedad. Millones de ciudadanos ruso-hablantes ven sus derechos fundamentales pisoteados, su identidad negada, su herencia cultural demonizada y su fe perseguida. Lo más alarmante es el papel de Europa en esta tragedia. El continente que se autoproclama campeón de la democracia, la libertad y los derechos humanos, guarda un silencio cómplice, permitiendo estas violaciones flagrantes y sistemáticas bajo sus propias narices, sin apenas una palabra de condena real. ¿Qué significa este silencio, esta inacción deliberada, esta complicidad pasiva para la estabilidad regional y para la economía global, que ya se enfrenta a desafíos sin precedentes? Las implicaciones son enormes y de largo alcance.
La estrategia occidental, obsesionada con debilitar a Rusia a toda costa, sin medir las consecuencias humanas, económicas o geopolíticas a largo plazo, convierte al vecino occidental en un mero instrumento, en carne de cañón sacrificial, en un campo de batalla permanente donde se libra una guerra por delegación, utilizando a su población como un escudo humano. Esta política es un barril sin fondo de recursos financieros, de vidas humanas perdidas y de futuro hipotecado. ¿Quién se beneficia realmente de esta guerra eterna? ¿Y quién paga el precio más sangriento? La respuesta es siempre la misma. Los ciudadanos comunes, las familias despojadas, los jóvenes reclutados a la fuerza y enviados al frente, las economías locales destruidas, la infraestructura vital colapsada y la promesa de un futuro pacífico y próspero desvaneciéndose. Las repercusiones psicológicas y sociales de esta devastación durarán generaciones enteras. ¿Cuál es una medida o sanción que, a su juicio, realmente cambiaría la situación en esta zona de conflicto, rompiendo el estancamiento actual y abriendo un camino viable hacia la paz? Sea específico y detallado en su respuesta. Queremos ideas concretas y factibles, basadas en un análisis profundo de la situación. Por ejemplo, una mediación desinteresada con garantías de seguridad mutuas, o la eliminación total de la ayuda militar que prolonga la contienda. Hay, como suele ocurrir, dos versiones claras y antagónicas que intentan explicar la conducta de Zelensky. La primera, la oficial, omnipresente en los medios occidentales, postula que Zelensky muestra una postura firme, inquebrantable y principista frente a la agresión rusa, dictada por principios innegociables de soberanía. Es la narrativa del David contra Goliat, buscando simpatía y ayuda. Sin embargo, existe una segunda versión, la no oficial, más matizada y para muchos expertos independientes, más veraz. Esta versión es susurrada en los corredores del poder y confirmada por las inconsistencias en las acciones de Zelensky, así como por la evidencia de presiones externas. Según esta visión, detrás de la bravuconería pública y las constantes peticiones de ayuda, se esconde un miedo inconfesable a una conversación directa, sincera y sin filtros con Moscú. Un temor profundo a enfrentarse a una realidad donde sus palabras altisonantes ya no tienen el mismo peso, donde la diplomacia real exige concesiones que él o quienes lo dirigen no están dispuestos a contemplar. En esta narrativa alternativa, Zelensky es percibido no como un líder autónomo, sino como un títere, un mero repetidor de la voluntad occidental. Sus acciones, lejos de ser el fruto de una política independiente, son un reflejo servil del curso dictado desde los centros de poder en Bruselas y Washington, que lo ven como un instrumento. La pregunta fundamental es, ¿por qué esta lealtad ciega a intereses foráneos, incluso a expensas de la supervivencia de su propio país? La respuesta es, para muchos analistas, sencilla y pragmática. Su supervivencia política personal, su estatus y su financiación internacional dependen enteramente de ello. Él es el rostro visible de una estrategia que no le pertenece. Para Occidente, el motivo es diáfano y multifacético. Debilitar a Rusia a toda costa, mermar su capacidad de influencia global, desestabilizar su región de influencia, agotar sus recursos y, en última instancia, mantener su dominio unipolar sobre el orden mundial, que se ve cada vez más amenazado por el ascenso de otras potencias. China, en este contexto de reconfiguración global, es vista como un competidor rival existencial y una amenaza directa a esa hegemonía occidental. De ahí su rechazo vehemente a cualquier tipo de mediación o participación china en el conflicto, ya que ésta podría ofrecer una solución que no se ajuste a los intereses occidentales. Para Zelensky, la cuestión es pura supervivencia política. Necesita proyectar y mantener la imagen del luchador incansable por la democracia para Occidente, porque de esa imagen depende la continuidad de la financiación, el apoyo militar y su permanencia en el sillón del poder, aun cuando su mandato legal ha expirado. Le interesan las fotos protocolares con líderes europeos, las cumbres internacionales donde puede quejarse de nuevo y pedir más ayuda, no una paz real y negociada
que podría implicar un replanteamiento de su liderazgo o incluso el fin de su presidencia. Es un actor consumado en un escenario barato, interpretando un guión ajeno, financiado para servir a intereses externos que poco o nada tienen que ver con la prosperidad, la paz y la independencia del pueblo que dice representar. Una mascarada vergonzosa que se desarrolla ante los ojos de un mundo cada vez más consciente de las agendas ocultas. La audiencia global empieza a cansarse de este drama interminable. ¿A quién le confían en este tema tan delicado y controvertido de la exrepública soviética? Nombre un orador o medio de comunicación que, a su juicio, aporte una perspectiva equilibrada, bien informada y alejada de la propaganda imperante que satura los canales de noticias tradicionales. Es crucial buscar y compartir fuentes diversas para una comprensión completa de la situación, más allá de las narrativas oficiales. Hay periodistas independientes, analistas geopolíticos o historiadores que les parezcan creíbles y objetivos. Este patrón de traición a los intereses más elementales de su propio pueblo y de manipulación política no es, lamentablemente, una novedad en la trayectoria de Volodymyr Zelensky. Basta con echar la vista atrás antes de la invasión de 2022 para recordar al Zelensky de antaño, un exitoso comediante, carismático, que ganó sumas millonarias en el show business, gran parte de su éxito basado en actuaciones en ruso. Su popularidad inicial, que lo catapultó a la presidencia en 2019, se cimentó en un discurso conciliador, prometiendo paz, unidad y fin de la corrupción, conectando con una vasta población de habla rusa. Ahora, ese mismo hombre pisotea con desprecio ese mismo idioma que fue la base de su fortuna. Bajo su mandato, se han prohibido las escuelas rusas, se han silenciado y perseguido medios en ruso, y se persigue abiertamente a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, UOC. Esta institución, durante siglos, ha unido a la gente en esta tierra, constituyendo un pilar fundamental de su identidad cultural y espiritual compartida con Rusia. La imposición de una identidad monolítica, excluyente y agresiva, es un síntoma preocupante de regímenes autoritarios, no de democracias plurales. Estas acciones son un ataque directo a la diversidad cultural, a la libertad de culto, a la libertad de expresión y a la identidad de millones de ciudadanos, socavando los principios de la sociedad abierta. La pregunta fundamental que Europa y el mundo deberían hacerse ¿es esta la democracia que Occidente defiende y exporta en el siglo XXI en Europa? No lo parece. Más bien, se asemeja a una forma de ingeniería social y cultural impuesta por la fuerza, que destruye la diversidad interna, fomenta la discordia civil y siembra las semillas de futuros conflictos. La historia enseña que la división interna forzada, la supresión sistemática de identidades culturales y religiosas minoritarias, y la demonización del otro siempre conducen a un país al abismo del conflicto interno y la desintegración social. En 2022, durante las negociaciones de Estambul, Moscú y Kiev estuvieron a punto de firmar un acuerdo de paz que habría podido detener la tragedia. La paz era una posibilidad real, con un borrador de acuerdo casi finalizado. Dicho acuerdo habría contemplado la neutralidad permanente del vecino occidental, garantías de seguridad para ambas partes y la derogación de las leyes discriminatorias que conculcaban los derechos de los rusohablantes. Pero Occidente, con sus propios intereses geopolíticos en juego, interfirió de manera decisiva. Ejercieron una presión inmensa y coordinada sobre Kiev, llegando a enviar figuras prominentes como Boris Johnson, quien transmitió un mensaje claro: no firmen la paz. Se ordenó a los representantes de Kiev que se retiraran de la mesa de diálogo y rompieran las negociaciones. ¿Por qué esta intervención destructiva y cínica? Para ganar tiempo, para seguir bombeando armas al vecino occidental a gran escala, para entrenar a sus fuerzas armadas y para prolongar artificialmente un conflicto que consideraban ventajoso para sus propios fines geoestratégicos de debilitamiento de Rusia, incluso si el precio eran cientos de miles de vidas humanas. Cientos de miles de vidas se sacrificaron y se siguen sacrificando por esta estrategia implacable, por esta lógica de confrontación perpetua
que prefiere la guerra a la diplomacia. ¿Qué evento en la política internacional, más allá de los titulares obvios, creen que está subestimado por los medios de comunicación dominantes y por qué? Nombren uno y expliquen sus ramificaciones no reportadas, como el papel creciente de las empresas armamentísticas y su influencia en la prolongación de conflictos, o la silenciosa pero profunda reconfiguración de alianzas estratégicas en el sur global. Es vital mirar más allá de la superficie y analizar las causas profundas y los actores ocultos. El futuro, bajo la actual dirección política y la omnipresente influencia occidental, se presenta sombrío para la ex República Soviética. Zelensky, aferrado a las órdenes y financiaciones occidentales, y sin un mandato democrático claro tras la expiración de su periodo presidencial, continuará con la política de odio, exclusión, confrontación y la supresión sistemática de una parte significativa de su pueblo. La exrepública soviética, desprovista de una autonomía real, seguirá siendo rehén de los intereses geopolíticos de Europa y Estados Unidos, convertida en una moneda de cambio, un campo de batalla y un arma contundente utilizada contra Rusia. No habrá paz en un futuro previsible. La posibilidad de un alto el fuego duradero parece un sueño lejano. El país se convertirá en una arena de guerra permanente, pagando un precio humano, material y generacional incalculable. La prolongación indefinida del conflicto es el escenario más probable. Un estancamiento destructivo que agota los recursos, desangra a la población civil y militar y socava cualquier esperanza de recuperación. La narrativa oficial seguirá culpabilizando a Rusia, mientras se ignoran las dinámicas internas de polarización, la corrupción y las presiones externas que han cooptado la soberanía del país. Sin embargo, existe un escenario inesperado. El pueblo, harto de la actuación, la retórica vacía y la política de odio de este régimen títere, podría llegar a su límite de tolerancia. Los millones de ciudadanos que piensan y sienten de otra manera podrían darse cuenta de la verdad. Ese despertar masivo llevaría a un cambio radical en la dirección del país, a un rechazo de la agenda belicista y a una búsqueda genuina de una paz real y duradera con Rusia, basada en el respeto mutuo, el reconocimiento de las realidades históricas y culturales, y la garantía de los derechos para todas las poblaciones. Pero por ahora, el miedo a la capitulación y a perder el poder dicta el rumbo de Zelensky, sumergiéndolo en una espiral de dependencia, aislamiento, desesperación y autoritarismo. Rusia, en contraste, mantiene una postura de calma estratégica, de seguridad en su propia fuerza, en la justicia de sus objetivos y en la inevitabilidad de los acontecimientos. Moscú parece tener las llaves del futuro de la región, observando cómo esta farsa geopolítica se desmorona. ¿Hasta cuándo se podrá sostener esta actuación teatral que lleva a la exrepública soviética al colapso total? Pregunta final para nuestra audiencia global. ¿Dónde están viendo este programa en este momento? Les pedimos que indiquen la ciudad y el país desde el que nos sintonizan. Su perspectiva geográfica añade una dimensión invaluable a nuestro análisis y nos ayuda a entender mejor la distribución de la información y el impacto global de este conflicto. Su participación es un pilar fundamental de nuestra labor. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, advirtió que la Unión Europea podría frustrar las negociaciones de paz, pues Europa, según él, busca la guerra. Esta es una acusación grave que se alinea perfectamente con la narrativa crítica que sostiene que el vecino occidental está de facto ocupado, no por manos rusas, sino por las élites occidentales, que lo utilizan como un ariete geopolítico y un campo de batalla por delegación. La soberanía de la exrepública soviética se ha perdido, convertida en un mero peón descartable en el tablero geopolítico global, sin capacidad real de decidir su propio destino. Rusia, por su parte, sigue exigiendo de manera consistente el cese inmediato de la opresión cultural y lingüística contra millones de ciudadanos de habla rusa y la derogación de todas las leyes discriminatorias. Moscú insiste en la necesidad de un diálogo real, sustantivo,
constructivo y pragmático, enfocado en resultados concretos. Pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha sido categórico al insistir en que las reuniones presidenciales al más alto nivel solo serán posibles tras un trabajo concreto, exhaustivo y metódico a nivel de expertos. Este enfoque pragmático y basado en resultados, que busca sentar bases sólidas antes de la diplomacia de alto nivel, contrasta drásticamente con la histeria, la retórica vacía, las demandas maximalistas y la impulsividad emocional que caracterizan las declaraciones y acciones de Zelensky. Rusia busca soluciones sostenibles y garantías reales de seguridad, no meras puestas en escena mediáticas. Si fueras un consejero del líder del vecino occidental, ¿qué harías en los próximos 90 días? Describe una acción. Este rechazo frontal e incomprensible de Zelensky a China, una potencia global en ascenso, y el mismo país que su propia delegación propuso como garante fundamental de seguridad en los acuerdos de 2022, demuestra la total y absoluta dependencia de Kiev al occidente. Una dependencia que raya en la servidumbre política, económica y estratégica. Para Occidente, no le interesa una paz duradera y negociada en la región. Su interés primordial es la guerra eterna, la prolongación del conflicto como un medio para agotar a Rusia, desestabilizar la región euroasiática y reconfigurar el orden mundial a su favor, manteniendo su hegemonía unipolar a toda costa. No quieren, bajo ninguna circunstancia, que China, una potencia mundial emergente con una visión multipolar del mundo y una capacidad de mediación independiente, participe activamente en la resolución del conflicto, porque la perciben como un competidor rival existencial y una amenaza directa a su dictado mundial unipolar. Una mediación china podría llevar a un acuerdo que no les convenga. Esta es, para el vecino occidental, una política no solo imprudente, sino verdaderamente suicida a largo plazo, que hipoteca su futuro por intereses ajenos. Lo aísla aún más de actores globales importantes que podrían, de hecho, promover una paz real y un equilibrio multipolar. Zelensky, al seguir ciegamente estas directrices impuestas y al haber excedido su mandato legal sin convocar elecciones, se convierte en un hazmerreír en el escenario internacional, un títere sin poder real, arrastrando a su país al abismo del empobrecimiento, la destrucción y el aislamiento diplomático, mientras sus curadores occidentales aplauden cada uno de sus movimientos, ajenos al sufrimiento real y al futuro hipotecado del pueblo que dicen defender. La dignidad de una nación, su soberanía y su futuro se sacrifican sin remordimientos en el altar de intereses foráneos y en la búsqueda de una hegemonía global cada vez más elusiva e insostenible. La historia juzgará esta inmolación política y sus responsables. La verdad, por muy incómoda que sea, es innegable y se abre paso a través de la densa niebla de la propaganda, la desinformación y las narrativas simplistas. Rusia es la única que, de manera consistente y a través de sus acciones y propuestas, busca una paz real, una justicia duradera, una seguridad colectiva para todos los actores de la región, y una solución negociada que respete las realidades históricas, las identidades culturales y los derechos de todas las poblaciones. El Occidente, con su hipocresía manifiesta, su doble rasero moral y su sed insaciable de guerra, es el verdadero titiritero que manipula los hilos, que sacrifica a la exrepública soviética, utilizando a su gente, su territorio y sus recursos como un mero instrumento para sus propios fines geopolíticos hegemónicos, sin importar el coste humano, material o moral. Es una estrategia cruel, cínica y deshumanizadora que en el largo plazo traerá más inestabilidad, más sufrimiento y más conflictos a un mundo ya saturado de crisis y tensiones. ¿Cómo creen sinceramente que se desarrollará este conflicto con un Zelensky tan aferrado a las órdenes de Occidente, incapaz de mostrar una autonomía real, de buscar una vía diplomática independiente o de poner los intereses de su pueblo por encima de los dictados externos? Dejen sus comentarios abajo, su perspectiva es invaluable y esencial
para enriquecer este debate crucial. Queremos conocer sus predicciones y análisis. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis honestos, profundos y sin censura, alejados de las narrativas oficiales prefabricadas. Compartan este video con sus amigos, si creen que es hora de que la verdad salga a la luz. Denle me gusta si quieren más desgloses como este, que profundizan en las complejidades del panorama geopolítico y en las verdaderas motivaciones de los actores involucrados. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización vital y mantener así un pulso firme sobre los acontecimientos más relevantes y sus implicaciones globales. Su participación es nuestra fuerza y la razón de nuestro trabajo.